Estoy muy agradecido por la oportunidad de hablar sobre pedagogía tomista, sobre cómo ser un mejor profesor desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino ante un grupo de docentes. Que se busque brindar una capacitación desde una perspectiva tomista en docencia es algo que alabo mucho. Bien, vamos entonces con esta charla. Como es propio de la metodología que suelo manejar para mis conferencias, de nuevo me voy a manejar con citas textuales, ¿no? de fundamentalmente Santo Tomás de Aquino, pero también otros autores, y vamos a ir profundizando cómo podemos ser grandes maestros, así como Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo podemos imitar a este santo en la labor docente? Por el bien de nosotros mismos, de nuestros estudiantes y por compromiso con Dios. Bien, sin mucho preámbulo, vamos a esto. Dice Santo Tomás de Aquino en su sermón sobre el niño Jesús: así como tu padre te engendró físicamente, así tu maestro te engendró espiritualmente. Palabras fuertes. Santo Tomás está comparando la labor docente con el engendramiento, con el dar vida. En ese sentido, si el engendramiento físico da la vida física, la educación da la vida de la mente, del intelecto, del espíritu. De hecho, algo por lo cual pues estoy muy contento de dar esta conferencia en este espacio es que sé que buena parte, o una parte significativa al menos, de los estudiantes con los que trabajan son huérfanos o vienen de situaciones familiares muy difíciles donde falta el papá o donde falta la mamá. También pueden estar en situaciones donde tienen papá y mamá, pero papá y mamá están trabajando lejos y vienen de cuando en cuando. O incluso pueden estar presentes en casa, pero andan ocupados con otras cosas. O incluso, y hay que decirlo todo, hay los casos en donde hay situaciones difíciles de vicios, maltratos y todo eso. Por ejemplo, un papá alcohólico, una cosa dura, pero vamos, tampoco es que esté hablando algo que sea extraño. Entonces, dentro de las situaciones en que podemos encontrar a nuestros alumnos, especialmente los pequeños, puede haber los que no tienen padres, o los que le falta el papá o la mamá, o los que tienen padres que físicamente están presentes, pero que moralmente están ausentes. Y desde esa perspectiva, un buen profesor puede hacer la diferencia. Hay grandes personas que cuentan sus testimonios de vida y parte del punto de quiebre a partir del cual cambiaron fue algo que le dijo un profesor, una profesora, algo que le enseñaron o algo que un profesor o profesora hizo por ellos. Frente a la falta de los padres, muchas veces un buen profesor puede hacer la diferencia. No significa que nuestra función sea cubrir lo que deberían hacer los padres, pero Dios puede servirse como medio de nosotros para marcar una diferencia decisiva. Decir, tú eres tonto, tú no sabes nada, puede marcar a un niño de por vida. Y decirle, mira, ves que sí puedes, ves que cuando te esfuerzas sí lo logras. O mira, tú no es que seas tonto, más bien tú eres inteligente, simplemente que a veces no pones atención o a veces no estás esforzando lo suficiente, pero de que eres inteligente, muchacho, eres inteligente. Mira cómo respondiste bien esto o sacaste buena nota en este examen. Eso puede cambiarle la vida. A veces podemos recibir a un alumno, un niño de 9 años, que viene con el ojo morado, o una niña que viene llorando. Y a veces hay circunstancias en las cuales pues el docente puede acercarse y preguntar qué pasa. Y ahí podemos tal vez darle algún consejo que pueda hacer la diferencia, o una muestra de caridad auténtica que pueda hacer la diferencia.
Entonces, miren cómo Santo Tomás vincula la labor docente al engendramiento espiritual. O sea, es algo muy, muy fuerte y es una responsabilidad grande que tenemos los docentes. Frente a las insuficiencias espirituales que muchas veces puede haber en las familias, un docente bien formado espiritualmente puede ayudar a compensar o hasta cambiar el curso de las cosas en ciertas vidas. Dice Santo Tomás en su comentario a la segunda carta a Timoteo, numeral 127, cito: porque hay una razón especulativa y una razón práctica, y en cada uno dos cosas son necesarias. En cada una dos cosas son necesarias: reconocer la verdad y rechazar el error. Vamos a traducir un poco esta cita. La razón especulativa es la que se ocupa de las cuestiones abstractas. Cuestiones como, por ejemplo, cuál será la relación entre Dios y los ángeles. No es un asunto día a día como arreglar una cañería, ¿no? Es una cuestión más abstracta. O teoremas profundos de la matemática, por ejemplo, demostrar una propiedad de exponentes, hacer la demostración algebraica de una propiedad de exponentes, ¿no? O conectar eventos históricos, ¿no?, del pasado o incluso de otros países y hacer una reflexión de filosofía de la historia sobre esas cosas. Los seres humanos tenemos la capacidad de hacer esas reflexiones más abstractas y es lo que Santo Tomás llama razón especulativa. Y es muy importante, porque esa razón especulativa, si bien muchas veces es despreciada como te estás ocupando de tonterías, ¿no?, de enredos mentales, pues esa misma razón especulativa también puede elevarse a las cosas más altas, porque no toda la vida es arreglar un caño o comprar pan, sino también tenemos que preguntarnos sobre el sentido de la vida, sobre si Dios existe, sobre cuál es el propósito de las cosas, sobre la inmortalidad del alma, sobre la esencia del bien y el mal, etc. Es la razón especulativa. Luego, Santo Tomás habla de una razón práctica. La razón práctica, pues, como su nombre lo dice, es lo que se aboca a lo práctico, ¿no? a lo que tenemos que hacer, la praxis. Sembrar un árbol, cosechar papas, comprar 10 panes, arreglar una cañería, arreglar un tractor, etc. La razón práctica se aboca a esas cosas. Y Santo Tomás dice que en ambas se requiere dos cosas: reconocer la verdad y rechazar el error. Para enseñar a nuestros alumnos a pensar bien, hay que enseñarle las dos cosas: reconocer la verdad y rechazar el error. Aristóteles decía precisamente en su Metafísica, y Aristóteles es el filósofo que más influye a Santo Tomás de Aquino, que no basta con decir la verdad, hay que demostrar la causa de la falsedad. Por ejemplo, nosotros, en un contexto católico, podemos estar convencidos de la fe católica, pero hay muchos ataques a la fe católica. El posmodernismo, la ideología de género, el ateísmo, el agnosticismo, el liberalismo, el marxismo, el anarquismo. Dentro del cristianismo tenemos pues diversas denominaciones protestantes que dicen todo tipo de cosas contra la fe católica. Hay sectas tipo Testigos de Jehová, mormones, adventistas, hay religiones no cristianas, islam, judaísmo, budismo, hinduismo, etc. Y no basta con que tú sepas la verdad de tu religión cristiana. Tienes que también saber responder a la falsedad. Tienes que tener las herramientas para responder a las tendencias contrarias. Y muchas veces a las personas de fe les falta eso. Sí, tienen su fe, pero ¿qué pasa cuando hay cuestionamientos sobre la fe? Por ejemplo, puede haber una... De hecho, lo voy a contar en primera persona. Cuando yo estaba en tercera de secundaria, había una profesora de literatura que nos habló de forma muy sentimental sobre su fe religiosa, su fe cristiana, ¿no? En esa época yo era ateo. Era el primer puesto de mi clase. Era muy agresivo, no solo a nivel intelectual, sino también a nivel físico, ¿sí? Era abusivo en el salón, le pegaba a mis compañeros y se metían conmigo, ¿no? No tenía parámetros. Si era muy pequeño, el que me fastidiaba lo que sea, lo reventaba. Y si era grande y me sacaba 2 cabezas, tampoco tenía reparos, ¿no? Y para mí el principal valor
era el honor, el orgullo, la soberbia. Para mí esos eran valores. Les digo para que dimensionen un poquito el tipo de persona que era. Estamos hablando de tercera secundaria, entonces yo soy un puberto de, ¿ahí cuánto? 14 años. Ateo. La profesora viene a hablarnos de su fe religiosa y yo me burlo. Pero yo no soy el tonto del salón. Era el estudiante más capaz y era de hablar de frente y todo, ¿no? Y me burlé a la profesora y le comencé a cuestionar en frente de todos mis compañeros. Me arrepiento de haber hecho eso, ¿no? Era una muy buena persona, pues que Dios le sepa seguramente compensar por el mal rato que le hice pasar, ¿no? El punto es que soy un puberto sacando cuestionamientos a la fe y esta profesora no tiene oportunidad de darme intelectualmente ninguna respuesta. Más bien, lo que fue clave en mi proceso de interés intelectual sobre las cosas de fe fue un profesor de religión. Un profesor de religión que físicamente estaba muy enfermo y este profesor muy mal estaba y en todo el año nos habrá dado 3 clases, sí, ¿verdad? Vengo de colegio público, o sea, una situación en donde un profesor puede venir a solo 3 clases en todo el año y tiene su plaza docente, ¿ok? Entenderán. Pero esas 3 clases que dio fueron teológicamente profundas e interesantes y aunque yo rechazaba eso, veía que había pues una intelectualidad y argumentación detrás que me llamó la atención. No es que yo aceptara esos puntos de vista, pero intelectualmente me resultó interesante. Y él hablaba en contra de algunas herejías cristológicas de los primeros siglos, y aunque mi asunto fundamental no era que Cristo, sino porque yo rechazaba hasta la existencia de Dios, intelectualmente dije, oye, está interesante esto de las herejías del arrianismo y el docetismo en los primeros siglos y todo eso. Es un caso particular el de este profesor. Este profesor estudió para ser sacerdote y un mes antes de ordenarse dejó todo. Él tuvo luego un accidente y por eso quedó mal. Y cuento esto para que un poco se reflexione cómo Dios organiza las cosas, porque fue un profesor en esas circunstancias que llevó toda la formación teológica de sacerdote quien despertó mi interés por las cuestiones teológicas, sin quererlo, simplemente por ser capaz de presentar una argumentación intelectual interesante, por más de que yo no haya estado de acuerdo. ¿A qué voy con esto? Señores docentes, vivimos en un mundo en que los jóvenes les bombardean con informaciones contra la fe, contra la familia, contra la moral. Y nosotros ya sabemos cuáles son las objeciones más comunes. ¿Pero tenemos las respuestas a esas objeciones? ¿Nos sabemos las respuestas para poder darlas rápido? No digo que tengamos que saber todo, no, yo no estoy diciendo eso. Pero sí les digo que ustedes como docentes deberían clasificar, por ejemplo, cuáles son las 10 proposiciones erróneas contra la fe, la familia, la vida, etcétera, que son más comunes entre sus alumnos, que puedan escuchar sus alumnos, y apréndanse la respuesta, buenas respuestas a esas 10. Existen respuestas. Creo que la conferencia anterior es muestra de que, por ejemplo, sobre si alguien te cuestiona la existencia de Dios, pues hay un argumento filosófico como la quinta vía que les pude mostrar en la conferencia anterior, y hay mucho más. Entonces eso, prepárense a refutar el error, no simplemente a ustedes decir lo que ustedes creen y lo que ustedes piensan, sino capacítense para ser capaz de refutar la postura contraria. Eso es absolutamente clave. Dice Santo Tomás en De Veritate, cuestión 11, artículo 1, solución 11, cito. En el alumno, las formas inteligibles que constituyen el conocimiento recibido mediante la enseñanza son causadas directamente por el intelecto agente, inmediatamente por quien enseña. Bueno, esta frase tiene muchos tecnicismos y las discusiones filosóficas en torno a la noción de intelecto agente son, wow, muy complejas. No los voy a meter a ese mundo. Pero voy a ir a una distinción tomista más básica para manifestarles lo que implica esta cita. La distinción entre potencia y acto. Potencia es la capacidad o posibilidad de ser. Acto es efectivamente ser. Potencia, capacidad de ser. Acto, efectivamente ser. Por ejemplo, un balón en el área del penalti es un gol en potencia. Podría ser un gol. Cuando es pateado y atraviesa el arco, entonces es un gol en acto. Pasó de la potencia al acto.
Entonces, el conocimiento en el estudiante está en potencia. El estudiante está en potencia de saber la multiplicación, la división, sobre César Vallejo, sobre la Ilustración francesa, sobre las revoluciones liberales de 1848, sobre la tabla periódica, qué sé yo, tantos conocimientos, ¿no? Está en potencia. Pero ¿quién lo va a llevar al acto? Lo que explica Santo Tomás es que todas esas ideas, esas formas inteligibles que son recibidas mediante la enseñanza, esas proposiciones, ese conocimiento, se transmiten por medio del que enseña. Entonces, el que enseña tiene que tenerlas en acto. Tiene que tenerlas en acto. O sea, tú no tienes que estar en la posibilidad de conocer como docente. Tú tienes que realmente conocer. Y no puedes entender las cosas a medias. Porque si tú entiendes las cosas a medias, el alumno te lo va a entender a medias. Y como dije, se va a quedar con un cuarto del conocimiento. Y muchas veces eso pasa. Ustedes tienen que entender bien las cosas. No significa que tienen que saberlo todo. Pero sí debería cumplirse, para un buen docente, tiene que cumplirse esto. El buen docente no tiene que saberlo todo porque eso no es posible. Pero un buen docente debería saber un poco de todo. Un buen docente debería saber un poco de todo. Y debería saber casi todo de un poco. Repito, un buen docente debería saber un poco de todo y debería saber casi todo de un poco. Me voy a explicar con un caso concreto. Pensemos un profesor de historia del Perú, que enseña cuarto y quinto de secundaria. Ya. Este profesor tiene que saber un poco de historia universal, un poco de literatura y en particular de literatura peruana. Debería saber un poco de filosofía y un poco de teología. Debería saber un poco de política, un poco de derecho. No digo que sea un experto, sino que sepa un poco de todo eso, que sea un hombre realmente culto, que conozca diversas cosas. Un poco de geografía debería saber. Entonces debería saber un poco de todo. Pero al mismo tiempo debería saber casi todo de un poco. Es decir, de los eventos históricos que están en el sílabus de tercero y cuarto secundaria. De eso debería tratar de saber casi todo. Entonces, su labor como docente es esa. Saber un poco de todo y casi todo de un poco. Ustedes tienen que ver en qué área tienen que mejorar más. Un docente que sea especialista en una sola cosa y el ultra especialista, pero no sabe nada más que eso, es peligroso. Es peligroso porque puede llevar errores. Quien solo tiene un martillo, por todas partes ve clavos. O sea, por ejemplo, si lo único que uno sabe es física, 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 y se pone a hablar de todo y solo sabe de física, puede terminar hablando de Dios como si fuera una cosa más de física, cuando Dios es un ser espiritual. Bueno, a Stephen Hawking, por ejemplo, le pasa algo así, ¿no? O alguien que solo sabe de historia, cualquier idea la convierte simplemente en un fenómeno histórico. Entonces, la existencia de Dios, ¿no? ¿Qué es eso? El ser humano, en tal época, bajo tales circunstancias históricas, comenzó a creer en estos dioses y así evolucionó la cultura de la creencia en Dios y bla, 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 bla. Pero queda fuera la cuestión de si realmente Dios existe o no. Entonces, no podemos cerrarnos solo en un área. Debemos conocer a fondo nuestra área, pero también debemos conocer un poco de otras. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, prima, cuestión 117, artículo 1, respuesta. El maestro puede contribuir de dos maneras al conocimiento del discípulo. La primera, suministrándole algunos medios o ayudas de los cuales puede usar su entendimiento para adquirir la ciencia, tales como ciertas proposiciones menos universales, que el discípulo pueda fácilmente juzgar mediante sus previos conocimientos, o dándole ejemplos palpables, o cosas semejantes, o cosas opuestas, a partir de las que el entendimiento del que aprende es llevado al conocimiento de algo desconocido. La segunda, fortaleciendo el entendimiento del que aprende, en cuanto se hace ver al discípulo la conexión de los principios con las conclusiones, en el caso de que no tenga suficiente poder comparativo para deducir por sí mismo tales conclusiones de tales principios. A ver, les llevo un ejemplo concreto, esto que ha dicho Santo Tomás. La primera vía para enseñar sería tomar cosas empíricas, prácticas, sencillas, para ir al conocimiento abstracto. Por ejemplo, en el colegio yo tuve un profesor de matemática muy bueno. He tenido diversos profesores de matemática, yo destacaría dos. El profesor Sósimo Esplana, que de lo que yo odiaba las matemáticas, me hizo amar las matemáticas.
y el profesor Arteaga, que me enseñó en tercero y cuarto de secundaria, sí, y un curso en quinto. Y ellos tenían métodos un poco distintos. Por ejemplo, en el caso del profesor Arteaga, él nos enseñaba trigonometría. Y ustedes habrán escuchado esto del teorema de Pitágoras, lo más básico de la trigonometría. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya? Eso suena muy abstracto. Uno lo puede poner en la pizarra y es aburrido. ¿Qué hacía el profesor? El profesor nos llevó al parque que había justo al costado del colegio y nos pedía medir la distancia de un árbol, o la altura de un árbol o de una palmera, con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo hacía? Nos decía que llevásemos una escuadra, ¿no? Un transformador que mide los ángulos, así, y un lapicero. Y entonces que íbamos poniendo el lapicero en donde estaba la punta del árbol, desde donde le veíamos, y íbamos retrocediendo con el transformador, graduando el ángulo hasta que veamos que desde el piso, había que hacerlo desde el piso, llegábamos a tocar la punta, digamos, con la proyección de nuestro lapicero, así, y ahí tomábamos el ángulo. Entonces, ¿qué sucedía? Tenía que ser un árbol más o menos recto y justo había pues unos árboles más o menos así. Él decía, el árbol tiene un ángulo de 90 grados respecto al suelo. Ya, ese era el supuesto. Sabemos que no es un supuesto exacto, sino empírico, ¿no? 90 grados. Luego tú tienes el otro ángulo que has captado y el ángulo que falta, pues simplemente la suma de todos tiene que dar 180 de los ángulos internos de un triángulo. Entonces deducíamos. Y luego teníamos como trabajo práctico que calcular la altura. Y así a muchos se nos quedó más grabado el teorema de Pitágoras y lo entendimos mejor en sus aplicaciones y fue una muy buena forma de enseñar el teorema de Pitágoras. Este profesor era particularmente capaz de enseñar de modo sencillo. A él le preocupaba que todos entendieran así y enseñaba de modo muy sencillo. De hecho, a veces los que éramos como, digamos, los alumnos un poco más destacados, a veces sentíamos como que ya estaba como muy fácil y como que uno quería ir más allá, ¿no? Pero lograba que aprendieran todos. Digamos que este profesor yo lo veo más como un ejemplo de esta primera forma que plantea Santo Tomás. Este profesor Arteaga, en su niñez, él vivía en una zona muy pobre, no me acuerdo si era Huancayo o Huancavelica, ¿ya? Y él de niño, mientras cuidaba las vaquitas, el ganado, se sentaba y tenía el libro de Baldor, ¿no? Que sabemos que está lleno de problemas, ¿no? Entonces se ponía a resolver y eso era como su diversión y se resolvió todo el Baldor. Eventualmente fue un concurso de matemáticas, creo que estaba en segundo de secundaria o segundo de primaria, era segundo de algo, ya no recuerdo bien, habrá sido secundaria para que ya esté pues haciendo un Baldor completo, ¿no? Y quedó segundo puesto a nivel nacional en el concurso de matemáticas. O sea, era un genio, ¿no? Pero piensen, o sea, él no que fue un superinstituto, era un niñito cuidando el ganado con su libro Baldor y resolviendo, ¿no? Bueno, un poco la historia del profesor Arteaga, que me hace pensar en el primer método que explica Santo Tomás de Aquino, ir de lo empírico, de lo que el teorema de Pitágoras tal vez me parece muy abstracto, bueno, entonces tienes la palmera, tienes el árbol, tienes el parque, la escuadra, y así a veces algunos aprenden mejor. Pero ahora les voy a contar otro caso. Santo Tomás dice que el segundo método para enseñar es fortaleciendo el entendimiento del que aprende, mostrándole las deducciones abstractas, en cierto modo. Y ahora les voy a contar un poquito la historia con el profesor Zósimo. Yo odiaba las matemáticas y casi desapruebo de año por matemáticas. Actualmente soy profesor a nivel universitario e incluso de posgrado de habilidades matemáticas avanzadas, de estadística, econometría, o sea, aplicaciones matemáticas complejas, ¿no? Pero yo iba a desaprobar el año cuando tenía 10 años como niño vago por las matemáticas. Y las odiaba porque las veía como convenciones arbitrarias. No le encontraba sentido. Entonces decía que las matemáticas son algo o sea, como una convención arbitraria, simplemente como que hay que vestirse de tal color para ir a tal fiesta. O sea, eso, puramente arbitrario. No le encontraba la razón de fondo a las matemáticas. Y yo diría que desde niño he tenido como una inteligencia filosófica, o sea, inclinada a lo filosófico, a pensar, a buscar el porqué, la razón, y odiaba las matemáticas, no le encontraba la razón.
En sexto de primaria, justo un año después de poder recuperarme, de haber perdido el año, no llegué a perderlo, a las justas aprobé, pasé de año. En sexto de primaria tuve la oportunidad a los finales de llevar unas clases con el profesor Sósimo Esplana. Ya en sexto de primaria yo me decidí a estudiar y yo era el primer puesto de mi salón. Y era el primer puesto, pero seguía odiando las matemáticas. Me había vuelto bueno en matemáticas, pero las seguía odiando. No las entendía, simplemente las aprendía mecánicamente. El profesor Sósimo Esplana me enseñó las deducciones matemáticas. Me mostró algebraicamente cómo era que las propiedades que aplicaban tenían una lógica y cómo se había llegado a construir esas propiedades. No eran propiedades caídas así arbitrariamente o por gusto. Por ejemplo, la demostración, les hago una demostración muy sencilla de una propiedad matemática que todos saben, pero tal vez no todos conocen la demostración. Una que sea tan fácil como para decirla así con el micrófono. Que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. ¿Cómo lo demuestras? Tienes un triángulo, pensemos aquí, una figura de triángulo. Tienes un ángulo interno aquí, otro ángulo interno acá y un ángulo interno arriba. Yo trazo una línea totalmente horizontal arriba, totalmente paralela a la mesa, horizontal. Luego el ángulo interno de acá lo paso para este lado del triángulo, en la parte de arriba, y el otro ángulo interno lo paso acá, y quedan tres ángulos, ¿no? Y los tres da toda la línea, o sea, 180 grados. Esta es una demostración matemática de que los ángulos internos de un cuadrado suman 180. Entonces, digamos que con mi inteligencia, como despertar a lo filosófico, yo despreciaba esta idea de que los ángulos internos de un triángulo sumen 180 grados. Esta arbitrariedad. Pero cuando entendí la demostración, dije, wow, esto tiene sentido. Las demostraciones que me mostró el profesor Sósimo en las clases que daba eran fundamentalmente algebraicas, no geométricas, porque estaba en época más algebraica en ese momento. Pero las demostraciones algebraicas son difíciles de transmitir en micrófono. A lo que quiero ir es que para mi caso, para mí fue revolucionario entender que las matemáticas tenían una lógica detrás, realmente, y que no eran convenciones arbitrarias. Y a mí me transformó la vida y amé las matemáticas. Comencé a amar las matemáticas. Este tipo de conocimiento abstracto del que habla Santo Tomás de Aquino, la demostración de los principios, uno dice, bueno, pero ¿qué interesa? A ningún alumno le interesa eso. Bueno, hay algunos loquitos, por decirlo así, como Dante Urbina, que le puedes cambiar la vida por mostrarle eso. No digo que llenes tu clase de demostraciones de ese tipo, porque la mayoría no es que busque eso. Pero fíjate cómo en mi caso, por ejemplo, me cambió la vida entender las demostraciones matemáticas. Y hoy en día como de eso, porque los cursos que enseño son fundamentalmente muy matemáticos. Aunque cualquiera que me escuche hablar pensaría algo distinto, pero yo me muevo más en el mundo de las matemáticas. Vamos ahora con un autor llamado Enrique Martínez, que ha escrito un libro entero de pedagogía atomista. Si ustedes quieren aprender pedagogía desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino, más allá de esta conferencia, tienen un libro entero que se llama Persona y Educación en Santo Tomás de Aquino, de Enrique Martínez. Repito el título. Persona y Educación en Santo Tomás de Aquino, Enrique Martínez. Y si les es poco, también hay otro libro del mismo autor, Enrique Martínez, titulado Ser y Educar, Fundamentos de Pedagogía Atomista. Recomiendo más ese segundo libro, de hecho. Ser y Educar, Fundamentos de Pedagogía Atomista. Dice Enrique Martínez en Persona y Educación en Santo Tomás de Aquino, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2003, páginas 5 y 11, cito. Para Santo Tomás, educar es en cierta medida ayudar a ser. En Santo Tomás encontramos una pedagogía perenne, al estar fundamentada sobre roca. Esto es, sobre saber acerca del hombre, de su fin, de sus necesidades. Y si es perenne, también puede iluminar hoy el quehacer educativo. Fin de cita. Una correcta antropología una correcta antropología filosófica es fundamental para ser un buen profesor. Traducido en sencillo, si tú no sabes qué es realmente el ser humano, no vas a poder tratar bien con formar seres humanos. Si tú piensas que el objetivo del ser humano simplemente es tener la panza llena, o ganar plata, o tener posición social y que eso es lo definitorio para la vida del hombre, no vas a formar grandes personas. Vas a formar un grupo de pragmáticos cínicos, que pueden incluso llegar a ciertos cargos públicos importantes y ser unos corruptos. Yo hablo las cosas crudas, ¿ok? Yo no tengo la culpa
de eso. Lo tiene la culpa la realidad. Si no hubiese ese tipo de casos, yo no los podría hablar, pero existen y tenemos que pensar sobre la realidad. Y debemos reflexionar, o sea, esos funcionarios públicos que vemos en casos de corrupción alguna vez fueron alumnos. Y vamos, los casos de corrupción no solo son los grandes magnates, empresarios o presidentes, o sea, en los gobiernos locales, regionales, en municipalidades. No hago ningún señalamiento específico a ningún funcionario. Es por demás conocido que a lo largo de nuestro país hay eso. Ni siquiera me estoy refiriendo a algún caso local. Es algo extendido en nuestro país. Pues bien, ellos fueron niños chapucitos de 9 años corriendo por aquí y por allá que tuvieron profesores y profesoras también. No digo que sea una culpa de los profesores, por si acaso, porque los seres humanos tenemos libre albedrío. Pero lo que sí digo es que a veces hay una visión reduccionista de la educación en donde simplemente es como, oye, mira, la cosa es que veas de cómo ganar más plata. Y ya, ¿no? El ser humano es algo más profundo. Dice Enrique Martínez en Serie Educar, Universidad Santo Tomás, Bogotá, 2004, página 149. Tratándose de un modo de vida superior al de la naturaleza humana, aunque inmerso en su racionalidad, no podemos decir que la vida sobrenatural sea la propia del hombre, y lo mismo la educación destinada. Por ello afirma Santo Tomás que, en cuanto que los hombres son deificados por la caridad, así son más que hombres. Traducido esto, deificados no es que nos hacemos dioses en cuanto a nuestro ser mismo, seguimos siendo seres humanos. A lo que se refiere es cuando somos elevados por la gracia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú quieres elevar a tus alumnos, tú tienes que ser más elevado. Si tú mismo en tu vida eres corrupto, difícilmente vas a enseñar bien la transparencia. Si tú mismo en tu vida no eres ordenado, difícilmente vas a enseñar el orden. Porque no solo se enseña con las palabras, sino también con los hechos. Y nosotros podemos ocultar ciertas cosas de nuestra vida, pero hay cosas que los niños se dan cuenta, los alumnos se dan cuenta, aunque nosotros creamos que no se dan cuenta. Y también hay cosas que espiritualmente influyen, aunque no nos demos cuenta y aunque ellos no se den cuenta. Recuerden la doctrina católica de comunión de los santos. Significa que hay una interconexión espiritual entre nosotros, entre los seres humanos. Y las personas más santas no solo se elevan a sí mismas, elevan a otros. Y cuando caemos en pecado también rebajamos un poco a todos. Incluso ese pecado que tú cometes en privado, que tú dices, yo no le hago daño a nadie, nadie se entera, es mi pecado privado. Por la conexión espiritual que tenemos todos, al menos los bautizados en virtud de la comunión de los santos, sí hay un daño que se hace y que no ves. Nosotros tenemos que ser elevados para elevar a nuestros estudiantes a todo nivel. Eso no significa, ojo, que tú tengas que estarle hablando del evangelio, por ejemplo, a tus estudiantes todo el día. Puede ser incluso que en el contexto en que te muevas o el curso en que des, no vayas a hablar nunca explícitamente el evangelio. Pero si tu vida misma es evangelio, se va a irradiar solo el evangelio. Tienes que procurar que tu vida sea evangelio. Hay alumnos tuyos que nunca van a leer una sola página de la Biblia, pero sí van a leer la página que es tu vida. Y tal vez eso les lleve luego a leer una página de la Biblia. Y luego más y más y más. Dicen, voy a referenciar bastante a estos autores, ¿sí? En lo que sigue la conferencia, que no va a ser demasiado más para dar espacio para las preguntas. Rodrigo García y Edgar Pineda son autores de un artículo académico titulado La educación desde la perspectiva de Tomás de Aquino en el contexto de la cibercultura. Repito, la educación desde la perspectiva de Tomás de Aquino en el contexto de la cibercultura. Qué importante, porque ahorita estamos en eso, en un mundo donde los alumnos tienen celulares, tablets, donde las alumnas salen al recreo y están bailando, haciendo videos de TikTok, y donde tenemos a un conjunto de alumnitos que ni saben limpiarse las narices, pero ya son youtubers, streamers o se creen influencers, ¿no? Entonces, en este artículo, publicado en la revista académica Hallazgos, volumen 18, numeral 35, año 2021, dicen estos autores en la página 327. Para Tomás de Aquino, educación es educe,
es decir, sacar de dentro, conducción del ser hacia el mismo ser que se completa con la inspectio, con la mirada atenta de lo que se educa y al que se educa. Por ejemplo, para que se les quede grabada la idea, en Italia pues hubo este hombre, ¿no?, que fue dirigente ahí, gobernante, Mussolini. ¿Y cómo lo conocían a Mussolini? Tiene un apelativo, el Duce. El Duce. ¿Y qué es el Duce? Significa el que dirige. El que dirige, ¿no? Ahora, no quiero hacer ninguna apología a Mussolini, ni es lo que me interesa, pero sé que con eso se les va a grabar más la idea de Duce. Entonces, cada docente es un educador. ¿Y qué es el educador? El que dirige. Pregunta, ¿a dónde estás dirigiendo a tus estudiantes? O incluso te pusiste a reflexionar de que los dirigías. Tal vez simplemente vas a marcar tu asistencia de docente, ya dicto, me voy, y no te das cuenta que con tus palabras, acciones los diriges, y más aún cuando son más pequeños. Entonces uno dirige, y por tanto hay que tener la mirada atenta a lo que se educa, o sea, qué es lo que les dices, con palabras y sin palabras. Y al que se educa, la mirada atenta al niño, al adolescente, al joven. Que tú puedas verlo y sepas si está triste. Que tú puedas verlo y sepas si entendió lo que explicaste. Algo que a mí me impactó mucho, ahora como que hablando con ustedes me pongo a recordar cosas de mi vida. No es algo que tan seguida pase, tampoco es raro que pase en mis conferencias, pero está como que me está pasando más seguido. Me pongo a pensar de dónde nació un poco mi vocación docente. Va a ser un caso un poco curioso, yo que soy apologeta católico, así bien como abanderado, todo eso. Tuvo que ver en gran parte con una revista de los Testigos de Jehová, ¿no? Una atalaya. O en esta vez era la otra versión, el Despertat, ¿no? Que no lo recomiendo para nada, por si acaso. Así como hay muchas cosas buenas, hay bastante herejía. Y precisamente por eso es peligroso. Si fuera pura herejía, facilito se da cuenta uno. Pero cuando hay cosas buenas que te hablan de Jesús y todo eso, de la verdad, los valores, la familia, pero está metido con herejía, ahí está el problema. Si yo dejo una botella de veneno, ¿quién se la va a tomar? Nadie, tendría que ser tonto uno para tomarse una botella de veneno. Pero ¿qué pasó si dejo un vaso así de jugo de fresa? Así bien heladito, ahí rico. O una botella de jugo de fresa, pero le he metido 3 gotas de veneno. No, eso sí es peligroso. Por eso son peligrosas las herejías, porque tienen, parte verdad. Los testigos de Jehová, se extienden fundamentalmente con la parte de verdad que tienen, no con la parte mentira. El testigo de Jehová no llega a la puerta de tu casa a decir, oiga, ¿quiere hablar que la Trinidad es una mentira y que Jesús no es Dios? No entran así. Te dicen, ¿quiere aprender más de la Biblia? Cómo los principios bíblicos pueden ayudar a tener mejores familias, un mejor matrimonio, solucionar sus problemas. Así te entran. Y una vez que tú entraste a la secta, ahí sí te van a contar que Jesús no es Dios, que la Trinidad es un invento pagano y demás herejías, ¿no? Ahí te van a meter las gotitas de veneno. Entonces hay que tener cuidado. Ya, pero volviendo a esto, ¿no? Había un artículo en la revista Despertat, yo lo leí cuando tenía 9 años, en que decía, porque aunque era malo en matemáticas, sí me gustaba mucho leer. Testimonios de profesores. Y nunca me voy a olvidar uno de los testimonios. Un profesor decía, me siento sumamente feliz de ver ese brillo en los ojos de mis alumnos cuando entienden algo. Tú viendo a tus alumnos con atención, puedes ver si te han entendido o no, realmente. Y cuando entienden algo muy bien, le brillan los ojos. Es una mirada especial. ¿Okay? Dicen los mismos autores, Rodrigo García y Edgar Pineda. La exploración de la verdad es la razón última del acto educativo, para Tomás de Aquino. Su objetivo se alcanza, por tanto, gracias a una pedagogía realista, realismo pedagógico, que tenga preferencia por la persona y por su desarrollo humano e integral, que promueve el amor por el otro, alteridad, y por lo otro, comprensión y conocimiento. Noten que Santo Tomás habla de la comprensión por el otro, ¿no? Comprender al otro, al que es diferente,
es algo bueno para la caridad. Pero hoy en día tenemos ciertas tendencias que se quieren meter en la educación que nos hablan mucho de la diversidad y que hay que comprender al otro. Pero fíjense lo que dice la cita completa. Antes de hablar de la comprensión por el otro, la alteridad, la diversidad, etc., dice realismo, una pedagogía realista. Hay que partir de la realidad. Por ejemplo, una realidad es que los niños son niños y las niñas son niñas. Eso es una realidad. ¿Qué pasa si hay un niño o una niña que están confundidos? Yo tengo que buscar comprender al otro, buscar comprenderlo. Pero buscar comprenderlo, uno, no es lo mismo que renunciar a la realidad. Sigue siendo real y cierto que los niños son niños y las niñas son niñas. Creo que no necesito explayarme mucho para que se entienda. Y por otra parte, comprensión no es lo mismo que avalar o justificar. Por ejemplo, yo puedo comprender cómo ocurrió un terremoto y eso no puedo entender los procesos geológicos que llevaron a la ocurrencia del terremoto. Y eso no significa que yo esté celebrando el terremoto o justificando. Puedo, por ejemplo, comprender históricamente cómo se han dado estructuras que han llevado a gobiernos inestables en nuestro país o en las llamadas democracias en América Latina. Puedo yo entender el proceso histórico, comprenderlo. Pero eso no significa que esté justificando o avalando o que tenga que promover que haya esa inestabilidad política. Pero hay que comprender. Entonces, es importante que comprendamos a las personas, no que las rechacemos. Cuando veamos personas que están confundidas o creen cosas erróneas o actúan mal, primero hay que buscar entenderlo. Porque así lo vas a poder ayudar mejor. Repito, no es avalar, no es justificar, no es promover, es comprender. Tú mismo tienes tus cosas en tu vida con las que luchas, algunas cosas incluso que te avergüenzan, que son problemáticas y todo eso, y tú quisieras que te comprendan. Eso no significa que te tengan que avalar, que justificar, sino a veces tú quisieras que te comprendan para que te puedan ayudar mejor, para que te puedan ayudar a resolver esa situación o salir de esa situación, ¿no? Eso. Para educar, para dirigir hacia lo mejor. No para decirle, si tú te crees una cacatúa o una computadora, bueno, pues está bien, tú eres una cacatúa, eres una computadora, ¿no? No, tienes que dirigir. García y Pineda también apuntan. El propósito de la educación en la obra de Tomás de Aquino viene a ser la formación integral de la persona. Esto se apoya en el hecho de que el proceso educativo debe ser verdadero, virtuoso, prudente, comunicativo y transformador, lo cual permite el desarrollo armónico y coherente del ser humano desde una perspectiva ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, política y ecológica. Sin embargo, esta formación no debería repartirse en compartimentos separados, asignaturas, módulos, materias, cátedras, etc., sino estar permanentemente integrada en la práctica pedagógica de los maestros. La ética, por ejemplo. Dice que estas dimensiones deben estar integradas. A veces será de forma más explícita, otras de forma más implícita. Un profesor de historia tendrá más ocasión de hacer reflexiones de cuestiones políticas que un profesor de matemáticas. Un profesor de educación física tendrá menos oportunidad que un profesor de lenguaje para hacer reflexiones más de orden intelectual. Pero todo este tipo de reflexiones y formaciones pueden estar en algún nivel explícito o implícito en cualquier curso que dictemos, en mayor o menor medida. Necesitamos ser personas completas para dar una educación completa. Y tal vez nos falta para eso, lo cual significa que tienen que trabajar para ello. Pero los primeros beneficiados de ser personas integrales para dar una educación integral van a ser ustedes mismos. Si ustedes comienzan a ser mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores intelectuales, mejores trabajadores, mejores compradores, mejores vendedores, mejores usuarios de redes sociales, etcétera. Si ustedes comienzan a ser mejores en todas esas áreas, mejores católicos, mejores primos, tíos, sobrinos, amigos, si comienzan a ser mejores en varias áreas, ustedes van a hacer una transformación maravillosa en sus vidas y en sus entornos. Pero tienen que ser integrales para dar una educación integral. ¿Es un reto? Sí.
pero con la gracia de Dios se puede. Última cita, García y Pineda, página 334. El realismo pedagógico tomista da la primacía a la formación del carácter, de los hábitos y de la personalidad, debido a que los fines de la educación no pueden ser otros que los fines de la existencia humana, por lo cual ésta posee un sentido eminentemente trascendente, tanto para la educación como para la persona. El fin es la virtud, la felicidad, el bien y la justicia. Ese es el objetivo. Que sean felices, que sean virtuosos, que sean justos. Tenemos que buscar que nuestros alumnos sean felices, virtuosos y justos. Repito, felices, virtuosos y justos. Y todos los demás conocimientos que les demos son herramientas para lograr eso, de forma más intermedia o inmediata. Por ejemplo, a mí las matemáticas me han servido. Hoy en día soy profesor de cuestiones de matemática aplicada, econometrías, estadísticas y cosas así. Y eso me ayuda, por ejemplo, a ganarme honestamente el pan de cada día. Ahí hay una virtud. O por ejemplo, hay profesores que ayudan a transmitir valores y a veces en casa no se transmiten valores o se transmiten antivalores. Y hay profesores que pueden hacer la diferencia transmitiendo valores. Y podemos ayudar a que nuestros niños y jóvenes sean más felices, más virtuosos, más justos. Ser disciplinados, ser aseados, ser puntuales es importante. Ser honestos. Todo eso se puede hacer por medio de exposiciones, de exámenes, del control de la asistencia. Tenemos múltiples herramientas para ir formando su carácter. No perdamos de vista toda esa oportunidad. Sé que con todas las reflexiones que he hecho, la labor docente se ve como algo absolutamente grande, que lo es, pero se ve como grande en dos sentidos. Uno de, wow, qué grandioso es ser profesor, qué grandioso lo que puede hacer el profesor. Pero también grande en el sentido de, wow, esto está muy pesado, toda esta responsabilidad, todo lo que hay que hacer, tenemos que ser integrales, podemos influir en la vida moral y espiritual de nuestros alumnos, incluso con lo que no decimos, con nuestra conducta. Tenemos que ser integrales, es como que, wow, es muy pesado también. Es el reto de lo grandioso que es ser profesor y lo difícil que es ser un buen profesor. Pero con la gracia de Dios podemos hacerlo. Gracias, quedo atento a preguntas. Buenas tardes, doctor. Y primero, muchas gracias por las dos conferencias. En estos años yo he visto tanto niños como adolescentes y jóvenes que eran orgullosos y soberbios. Y usted comentó que en alguna época de su vida consideraba el honor, el orgullo y la soberbia como valores. Entonces, ¿en qué momento y cómo usted superó esta idea? Y también me gustaría saber su opinión sobre que si una persona ya nace predispuesta o en el trayecto de su vida forma el orgullo y la soberbia. Gracias. Bien, esto es interesante. Les he hablado de formación integral y que tenemos que ser integrales y estar elevados para poder elevar a nuestros estudiantes. Lo que más nos rebaja no es no tener dinero o no hablar bien tal o cual idioma o venir de tal o cual familia, no. Lo que nos rebaja realmente es el pecado. Y entre los pecados, el peor de todos es la soberbia. No hay peor pecado que la soberbia. Por supuesto que hay otros pecados que son como más escandalosos, los pecados que tienen que ver con la sexualidad, por ejemplo, como que son más escandalosos, se ven más feos, más vergonzosos, y uno pues, eso, ¿no? Pues, como que tiene más esa perspectiva. Pero realmente a nivel espiritual, lo más grave es la soberbia. De hecho, piensen en Lucifer, en el ángel caído. Él, ¿cuándo ha cometido un acto impuro? Nunca, no tiene cuerpo. El demonio nunca ha cometido un acto de impureza, no tiene cuerpo.
¿Cuándo Lucifer ha engañado a su esposa? Ni esposa tiene, ¿no? Tampoco tiene suegra. O sea, ahí se salvó. El chiste de siempre, ¿no? Bueno, dígame usted dónde hay una cuenta bancaria de dinero ilícito acumulado por el diablo. Ni en Islas Caimán encuentras una, ¿no? Cuando el demonio ha robado un dinero, él no está en lo material. Cuando ha caído en el pecado de gula, cuando él se ha desordenado en la comida. No, es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Y un solo pecado le bastó para convertirse del ángel más bello al ángel caído más execrable, la soberbia. Esto quisiera que pueda servir como un testimonio de la misericordia de Dios. Por ejemplo, si yo viniese a contar un testimonio en que dijese, sí, y yo era drogadicto, o yo era una persona que vivía en las discotecas y las borracheras y la impureza, pero Cristo me cambió, se vería como, wow, que sí, qué fuerte. Pero algo más drástico es la soberbia. Ojo, no digo que no tenga que luchar contra la soberbia, así como tengo que luchar con muchos otros pecados. Por lo deficiente que soy susceptible de todos los 7 pecados capitales, soy susceptible a todos ellos en mayor o menor medida, ¿no? Hay los que se llama la pasión dominante o el área que podemos tener más débil, ¿no? Pero todos luchamos en alguna u otra medida con diversas cosas. Entonces, yo no digo que no luche contra la soberbia, pero la pregunta fue bien formulada. La pregunta es, ¿cómo dejé de considerar los valores? Hoy en día considero la soberbia la peor cosa, lo peor. Que tenga yo que luchar, como todos en alguna otra medida tenemos que luchar, contra la soberbia, la envidia, la lujuria, etc. Sí, pero ya no lo considero un valor, sino como la peor porquería que hay que exterminar. Porque es muy peligrosa. La soberbia es muy, muy, muy peligrosa. Y aunque lo diga con términos fuertes, sí quisiera que quede claro. En el libro eclesiástico se dice que el pecador es un pozo lleno de soberbia del que salen todas las malas acciones. ¿Cómo cambié mi perspectiva? Bueno, la historia es larga, ¿no? Si a alguien le interesa la versión completa, por decirlo así, pone en YouTube Dante Urbina, testimonio de conversión, ¿no? Y como a muchos les gusta explorar la vida ajena, pues ahí lo podrán ver, ¿no? Pero por decir la idea en resumen, en ese contexto de soberbia de tercera y secundaria, al final del año me di cuenta de 2 cosas. Uno, que estaba absolutamente solo. O sea, mi vida soberbia me había llevado a una soledad absoluta, no tenía nadie a mi lado. Porque a todos los que pudieran estar a mi lado los había escupido, pateado, humillado, insultado, etc. Por estar yo encima. No podía haber nadie a mi lado, claro. Piensa en eso, si soy un soberbio quiero estar encima. Y el que está encima, ¿quién tiene a su lado? Nadie, todos los demás los tiene debajo. Pero si están todos debajo, no tienes nadie a tu lado. Estás solo. Repito, si eres soberbio y quieres estar encima de todos, estás solo. Estás condenado a estar solo porque no puede haber nadie a tu costado. Estaba solo, muy solo. Me di cuenta de eso. Y número 2, me di cuenta de que mi vida no tenía sentido. O sea, realmente eso de pisotear a los demás como si fuesen cucarachas, que era así como lo veía, ¿es un sentido de la vida? Yo lo veo simplemente como un objetivo, como meros objetivos pragmáticos, pero no es realmente un sentido a fondo, no es una vida con propósito. Entonces me di cuenta como que mi vida no tenía sentido. Y me dije, no voy a cambiar mi vida, voy a darle un sentido. Y dije, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Y para encontrar la verdad, ahí yo hice un razonamiento como el de Santo Tomás y de Aristóteles, que no basta decir la verdad, hay que demostrar la causa de la falsedad, que decía Aristóteles, ¿no? Yo no había leído a Aristóteles en ese momento, pero ya pensaba así. Para encontrar la verdad, como medio voy a usar primero destruir la mentira. Y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Esa fue mi premisa de partida y eso me llevó a investigar, y como ya dije al inicio de la primera conferencia, en un proceso de investigación sobre eso, me encuentro con la filosofía de Santo Tomás de Aquino y paso por un proceso de convencimiento intelectual de la fe católica. Luego de eso,
donde me convencí también de que la humildad era el mejor valor, pero lo tenía como convicción intelectual, todavía no había bajado aquí. Pasé un proceso de reflexión espiritual muy solitario, de mucha reflexión y oración, que duró como 2 o 3 meses, y Dios me regaló un momento de conversión espiritual el 14 de febrero del año 2007. Y ahí me cambió. Sí, ayer, claro, sería como un aniversario de mi conversión, que mi conversión no fue algo que yo conseguí, fue algo que Dios fue conduciendo y en un momento me regaló, porque es misericordioso. Y como digo, podría sonar más impresionante mi testimonio si yo hubiera dicho, yo era drogadito, yo era mujeriego, yo todos los fines de semana me emborrachaba y me iba con mujeres por aquí y por allá y yo robaba y todo eso. Pero ese ser soberbio mío era peor que todo eso junto. Y Dios aún así tiene compasión. Por eso, y con esto cierro la respuesta, si Dios puede amarme a mí, puede amar a cualquiera. Si no hay nadie más, El profesor de atrás creo que decía. ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más? Bueno, José, entonces. Doctor, una pregunta más que un poquito de donde vengo, ¿no? Comento, antes de trabajar aquí, yo trabajaba en un ONG capacitando en abejas. Mi pregunta es, en nuestro colegio es un colegio donde todos los chicos, de repente un 100% vienen de familias muy difíciles, se les acoge aquí y vienen con todos sus problemas. Entonces, para mí, la imagen del profesor es importantísima, porque también recuerdo con gran alegría mis profesores de inicial, antes era transición, ya hay un modelo de profesor y eso es seguido. Y cuando me tocó capacitar a la gente con los comuneros así, pues había una gran llegada. O sea, ellos estaban atentos a todo lo que se me escuchaba y así, y mi proyecto fue exitoso. Entonces, esto le comento, doctor, porque los profesores están en esa situación. Tienen sus alumnos con demasiada dificultad de carga. Entonces, yo pienso nomás de que el profesor, para poder cambiar la idea, para sacarle de su entorno social donde está reprimido en su casa, pues el profesor tiene que mantener una imagen de gran alegría, de solvencia moral, fortaleza. Solamente con verlo al profesor, uno ya está alegre y en su clase todos atentos. No es ese momento que cuando uno está haciendo su exposición, todo el mundo atento, te está diciendo, no, ya no llegó otro jugando, el otro. Es que no se está llegando, ¿no? Entonces, de repente sería pedirle más bien un consejo, ¿cuál debe ser el perfil del profesor? Porque la materia y los alumnos que están trabajando, como lo vuelvo a repetir, son de condiciones difíciles. Si el profesor también va a venir después de pelearse en su casa y ya, ¿dónde está la plata? Hay que pagar esto, con todos los días que el carro se le malogró. Entonces, ¿qué imagen al chico? Y un chico viendo a un profesor, no es necesario que sea un cirujano, sino lo que uno pasa en su vida, en su rostro lo refleja. Entonces, nomás era cuál sería el perfil que deberíamos mostrar y qué podemos hacer para poder apoyar. Me ha gustado mucho un aspecto de la forma en que planteó la pregunta. Yo en mi conferencia, no lo tenía planificado, en mis apuntes no viene nada de eso, de recordar a profesores que han hecho la diferencia en momentos de mi vida. Salió naturalmente. Y acá el profesor también cuenta de casos que él se acuerda cuando él era más pequeño, de profesores que fueron importantes en su vida. Y estoy seguro que casi todos, e incluso apostaría a que todos, pueden recordar algo así en algún otro nivel, en alguna otra edad, con algún otro profesor o profesores. Pues bien, quiero que piensen lo siguiente y espero que esto pues les dé fuerza y ánimo. De aquí a unos 10, 15, 20, 25 años, va a haber personas que tal vez en una reunión similar puedan decir, sí, yo tuve una profesora que tal cosa, un profesor que el otro. Y eso bonito que ustedes pueden pensar o recordar de profesores, de tal o cual profesor en su vida, ustedes son o pueden ser eso para otros. Entonces,
Que eso los anime y les muestre la grandeza de la función docente, ¿no? Ahora, efectivamente, ¿cómo debe ser un profesor? El profesor debe ser respetable. Es la primera característica que diría, respetable. Ser respetable no es lo mismo que ser un palo seco, no. El profesor debe ser también alegre, debe manifestar alegría. Recuerden que alegría no es lo mismo que familiaridad, que la caridad no es lo mismo que familiaridad. No digo que tengamos que ponernos con nuestros alumnos al mismo nivel a hablar las mismas cosas, ¿no? Porque hay veces muchas conversaciones imprudentes también, y un profesor debe guardar las respectivas distancias y prudencias, y eso es algo que hay que enseñar también. Pero me gustó mucho también de la formulación de la pregunta, la referencia que hizo a la situación familiar del propio docente. O sea, que si uno está en casa gritando, discutiendo, y luego va al salón a hacer amor, ternura y comprensión, eso no funciona. Eso en realidad no funciona. Y aunque externamente lo puedas hacer, cosa que es difícil hacer todo el tiempo, en algún momento te puedes quebrar, internamente en la conexión espiritual que no vemos, la cosa no funciona. Uno no puede ser sombra para su hogar y pretender ser luz para afuera. Aquí voy a compartir también una experiencia personal que yo venía con un error de concepción durante algunos años, ya estando convertido, ya siendo una persona pública. Nunca lo hubiera formulado explícitamente como les voy a decir, sería una monstruosidad, pero en el fondo, en gran parte lo pensaba en el fondo sin darme cuenta, que es que yo soy un conferencista, un debatiente, un autor, un escritor, un intelectual que tiene familia. Mi actividad principal es mis conferencias, mis debates, los libros que escribo, las conferencias que doy por aquí y por allá, los viajes internacionales, los artículos académicos, etc. Y dentro de eso hacía muchas cosas relacionadas con Dios y lo hacía de buena fe, pero no me estaba dando cuenta, porque si me hubiera dado cuenta explícitamente antes, hubiera tomado mejores cartas en el asunto, no me estaba dando cuenta que terminaba viendo a mi familia como algo secundario. En un momento en que por ciertas circunstancias de mi vida me encontré en un momento de crisis personal, accedí a tener un director espiritual. Y el director espiritual, en la primera reunión que tuvimos, yo me reúno más o menos con él una vez al mes, me dijo en la primera reunión: lo que tú tienes que hacer es centrarte en tu vocación, y tú primeramente eres padre y esposo, y todo lo demás de tu apostolado. Porque no, ustedes piensan que yo hablo de lo intelectual, no me refiero simplemente al ámbito de mi actividad académica, del área de economía, sino también el apostolado e incluso prédicas y todo eso. Pero él me dijo: todo tu apostolado es algo secundario con respecto a tu vocación principal, que es ser esposo y padre de familia. Me cambió el paradigma. Yo en ningún momento le dije que yo dedico mucho tiempo a estas actividades y menos a mi familia. No le hablé de ningún problema ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni nada de eso. Él lo sacó como el consejo que se necesitaba cuando yo le había venido a hablar de problemas que tenían que ver totalmente con otras cosas. Y me rompió totalmente el paradigma, porque yo esperaba un consejo que esté directamente asociado a los asuntos de los cuales yo les estaba hablando. Pero él tenía razón, y al mismo tiempo al ir donde un director espiritual, o sea, yo estaba diciendo: Señor, úsalo como instrumento para mostrarme tu voluntad y yo voy a obedecer. Y ahora trato de verme, no es fácil, pero día a día procuro hacerlo y lucho día a día porque esto sea así, y creo que he podido, con la gracia de Dios, avanzar un poquito en ello, de verme como un esposo y un padre de familia que da conferencias, o que es un intelectual, o que publica libros y artículos, o hace debates. No soy un conferencista que es padre de familia, que es esposo. Soy un esposo y padre de familia que da conferencias. Entonces, digamos que mi verdadero centro y lucha
y también mi verdadera alegría está fundamentalmente en mi hogar, y de ahí tiene que fluir todo lo demás. Mi director espiritual me dijo: tú saca fuerzas de tu hogar, que tu hogar sea tu base, y de ahí saca fuerzas para hacer todo lo demás. Y si tú estás fuerte en tu matrimonio, y si tú estás fuerte en tu familia con tus hijos, nada podrá tumbarte. Y créame que tengo muchas cosas en contra y enemigos, y para mí lo que sean difamaciones es casi el pan de cada día. Burlas también me ocurren muy seguido, ataques de todo tipo, etc. O sea, no es una vida sencilla. Pero me dijo eso. Entonces yo les diría lo mismo como docentes. Busquen tener la mejor vida en sus familias. Véanlo como su base. Y de ahí vayan al aula y van a transformar más. Yo sé que esta última reflexión implica un gran reto, pero a mí me cambió la vida el aceptar que mi director espiritual tenía razón en ese algo que yo ni me esperaba, ni le había preguntado, ni quería escuchar. Pero aún así lo escuché y dije, es cierto. Así que bueno, tienen la oportunidad hoy también. Como dice Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta conferencia yo la voy a estar compartiendo, editada, ¿no? Para que el video sea más eficiente el transcurso, ¿no? Va a estar colgada en mi canal de YouTube, ¿ya? Se llama Dante Urbina, ponen en YouTube Dante Urbina. Espero estarla colgando en próximas semanas. Entonces, si alguien quiere repasarla, ¿no? La voy a estar compartiendo allí. También van a encontrar listas de reproducción en mi canal de YouTube donde pueden dirigirse a temas que les puedan interesar. Ven de qué temas he hablado y pueden decir, bueno, esto no me interesa mucho, esto no, mira, esto tal vez sí. Y pueden ver algún material más, ¿no? Lo digo por el hecho de que, o sea, por ahí escuché que se requería como un poquito procesar algunas cosas que yo había dicho, entonces para que puedan repetirlo y procesar con más calma, a veces procesar a solas también. Tal vez les conviene volver a escuchar alguna de estas cosas estando solos. O tal vez requieren que sus cónyuges o sus hijos o algún colega o amiga escuche esto también. Pero sí quiero decir algo aquí. Cuando piensan en el cónyuge, evitemos esto. Cuando escuchamos consejos relacionados con familia o matrimonio, siempre pensamos, es que mi cónyuge tiene que cambiar, ¿no? No, pensemos primero lo que tenemos que cambiar nosotros. Sí, a ver, pregunta ahí. Sí, doctor, mi pregunta es, ¿por qué nuestra educación a nivel nacional, especialmente en los colegios públicos, no avanza mucho? Dado porque si se haría una encuesta de cuántos profesores o profesoras tienen doble pareja, triple pareja, madres solteros, padres solteros, es un caos. Siendo director, bueno, tres mujeres, ¿cómo con qué moral voy a dejar a los padres de familia que hablen lo derechito, ¿no? Entonces, ese es el peor caos que hay. Pues con nuestro colegio no creo que tenga una situación de esa naturaleza, pero sí veo que ese sí es un gran problema, porque se trata de cambiar la estructura misma del concepto de lo que es educación, de lo que es familia, de lo que son los valores. Entonces, por eso, doctor, de repente, en alguna forma, diría una sugerencia o algo así, porque si yo veo bastante los países desarrollados, pues los profesores mejor pagados son los de inicial, pero no es que aquí en Perú los que menos saben están los que menos pagados, pero aunque ahora se está revirtiendo este tema y pues de repente hay una sugerencia de eso, pero para nosotros sí, siempre yo les digo a los profesores, siempre se quejan de que no, pero ¿por qué no es el sistema? Pero si profesor, cuando eres estudiante de primaria inclusive, ese profesor se quejaba del sistema. Ahorita seguimos quejándonos del sistema. ¿Quién va a cambiar? Somos nosotros, somos los profesores los que van a sembrar ese semilla. Me ha gustado también las reflexiones que he introducido en esta última cuestión. A ver, son dos niveles de cosas. En una voy a hablar un poco más como, no sé, más explícitamente como pensador católico, en la segunda un poco más a nivel técnico como economista, ¿no? De profesión yo soy economista, tengo un doctorado en economía, o sea, todo mi recorrido académico es en el área de economía. A ver, con respecto a la cuestión familiar, qué buen punto, ¿no? O sea, que en gran parte es en los colegios que hay que enseñar los valores de la familia, pero muchas veces los docentes, hay circunstancias
de todo, ¿no? De todo. En que no llevan lo que se esperaría. Ojo, una cosa son las personas que pueden ser víctimas de una mala situación familiar. Por ejemplo, si tu esposo te abandonó y se fue, tú quedas como en la práctica como una madre soltera. Pero vamos, no es que sea tu culpa ni puede decirse que es una familia disfuncional. Lo que hay que decir es que hay un tipo disfuncional que no funcionó y se fue, ¿no? Pero no es que haya que culpabilizar a la familia, a la persona o a los hijos o a la mujer. Por poner este ejemplo, ¿no? Ya sé que también puede pasar con el hombre, etcétera, pero no me voy a explayar en poner ejemplos. Se entiende la idea, es decir, se entiende también que hay muchas personas que pueden ser víctimas de situaciones que se dieron en su familia y no es que sean los causantes. Pero fíjate, aún en esas situaciones se puede enseñar los valores de la familia. Porque, por ejemplo, entre tus alumnos, para seguir con el mismo ejemplo, habrá lamentablemente las que algún día se enfrenten a una situación así. De esas señoritas de 10 a 15 años que ves, algunas de ellas van a estar en situaciones donde el marido o la pareja simplemente le abandona, se va y le deja con los hijos. Y si tú eres un ejemplo de cómo llevar con dignidad, con amor, con inteligencia ese tipo de situación de en la práctica estar como madre soltera, con eso tú educas y con eso puedes dar mejor consejo. Así que incluso aquellos que sufren situaciones dificultosas, de rupturas familiares y todo eso, tienen una gran oportunidad de desde su experiencia vivir lo mejor posible y ayudar mejor a enfocar esas situaciones y preparar a algunos que pueden llegar a vivir eso. Necesitamos buenos ejemplos de padres y madres solteros también. Se requieren buenos ejemplos de eso. Así que incluso los que puedan haber tenido quiebras familiares pueden santificarse así. ¿Ok? Pero si no ha habido una quiebra familiar, hay que evitarla a toda costa. Y tienen que luchar. Y tienen que cambiar en todo lo que puedan ustedes. ¿Ok? La quiebra familiar debe evitarse a toda costa. Me refiero a una ruptura tipo divorcio, algo así, ¿no? Cuando hay situaciones de violencia, por ejemplo, es legítima la separación, que no es lo mismo que el divorcio. Separación es irte a vivir a otro lado o vivir lejos. No es lo mismo que, me voy con otro hombre o con otra mujer, ¿no? Bueno. Yendo a lo segundo. La investigación académica en el área de economía de la educación ha encontrado que el factor más importante, más determinante en mejorar los niveles educativos tiene que ver con los docentes, no con la infraestructura, no con la tecnología. Nuestro gobierno acá en Perú y a lo largo de varios gobiernos, varios políticos están enfocados en repartir tablets y repartir cemento. Así, o sea, construcciones de grandes colegios, porque por ahí es muy fácil los tratos con empresas tipo Odebrecht, por ahí es muy fácil los temas de corrupción, construir colegios, construir y construir y construir, y lo otro es tablets, computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues tienes una excelente infraestructura en una zona pobre, un colegio grande, donde le has dado tablets a los niños y al mismo tiempo hay pésimos profesores. ¿Y a qué se dedican los niños? A lo mismo que los profesores, es decir, a ver TikTok, ¿no? Eso. Le das tablets al final para que vean TikTok, o sea, no van a estar investigando en revistas académicas o enciclopedias, etcétera. O sea, las usan para tonterías o para tomarse fotos o las muchachitas ahí bailando para luego colgarlo en internet, muchachitas de 11, 12, 13 años. Ahí tienes los resultados de tu política de repartir tablets y cosas, ¿no? No digo que no deba implementarse tecnología, pero la gran falla es que se está dejando al factor fundamental de lado, los profesores. Y en los países que tienen mejores logros educativos, hay un conjunto de características asociadas a los docentes. Uno, la profesión docente es exigente, en el sentido de que no cualquiera entra a ser docente. En Finlandia, por ejemplo, que suele estar en la cabeza muchas veces en rankings de educación, los profesores ganan sueldos muy buenos, de miles de euros, por si acaso. Y ya saben que un euro es aproximadamente 4.000 soles, haciendo la conversión.
Claro que habrá que ver la paridad de poder de compra, pero no me explayo en esos asuntos económicos. Simplemente les digo que los profesores ganan muy buen sueldo. Acá en Perú, si tú dices, mamá, papá, cuando eres adolescente, de grande quiero ser profesor, quiero estudiar educación, quiero ser profesor de primaria, secundaria, ¿qué? ¿Te vas a morir de hambre? Los profesores no ganan, etcétera. No, es así. Y ser profesor, en cierto modo, es una heroicidad, un sacrificio, un compromiso, porque económicamente no es que, wow, sea de las opciones más rentables. En cambio, en los países que tienen mejores logros educativos, Finlandia, Noruega, Japón, etcétera, la profesión docente es muy bien pagada. Y los mejores estudiantes de diferentes carreras ven como opciones laborales el ser profesor de primaria. Por ejemplo, si yo estuviese en Finlandia, yo fui el primer puesto en mi carrera de economía, una opción que hubiera tenido no simplemente sería ser profesor universitario, hubiera podido pensar en ser profesor de primaria o secundaria y sería bien visto. En cambio, acá hay una desvalorización, lamentablemente, de la profesión docente. Lo otro es la respetabilidad social. Esto se ve mucho en Japón, por ejemplo. En Japón hay un gran respeto por el profesor. Y no solo que los alumnos lo respeten o lo tengan miedo, no. Los padres de familia, la sociedad. El ser profesor es visto como una profesión así, respetable. A un nivel que te da cierto caché social, por decirlo así. Eso hay que revalorizarlo. Pero claro, con bajos sueldos eso es difícil, ¿no? Eso es difícil. Se puede ver como admirable ser profesor, pero no se ve como socialmente rango por sí mismo, ¿no? Entonces, en lo que hay que trabajar es en los sueldos de los profesores, en gran parte. Pero ahí viene el problema del huevo y la gallina. Entonces, se dice, sí, no le damos buenos sueldos a los profesores porque estos profesores no se capacitan y no saben nada, así que no ameritan que les demos buenos sueldos. Entonces eso responde el Estado frente a los pedidos de aumento de sueldo. ¿Y qué dicen los de los gremios docentes? Oye, ¿cómo nos vamos a capacitar si no nos das lo suficiente de dinero para que podamos vivir bien? Tenemos que enseñar en 3, 4 colegios para llegar a fin de mes y no me queda tiempo para leer y capacitarme. Entonces es el huevo y la gallina, porque uno dice, yo te pago más pero capacítate. Y el otro dice, no tengo tiempo para capacitarme porque tengo que trabajar para llegar a fin de mes porque no me pagan lo suficiente. Por algún lado hay que romper eso. ¿Y por qué lado se va a romper? A ver, individualmente, de forma heroica, cada profesor individual puede romper esto capacitándose. Pero el problema de orden social, lo individual, ustedes pueden hacerlo. Pero el problema a nivel social nacional tiene que ser el Estado. El primer paso va a tener que dar el Estado en promover mejores sueldos y estándares de capacitación graduales. No, esto tiene que ser gradual. No puede ser una política de sí, les vamos a pagar el doble, pero los que no pasen este examen ultra difícil los despedimos mañana. No. Tiene que ser subidas graduales de los sueldos, escalonadas, y capacitaciones graduales. Y en la medida en que se vaya haciendo eso, y tratando de dejar de lado la influencia de ideologías raras, porque a veces más que capacitarlos para que enseñen bien sus matemáticas, su literatura o se comuniquen bien con los alumnos, les capacitan sobre cómo utilizar ciertos pronombritos, ¿no? Y ciertos lenguajes y todo eso. Lo cual, pues, es, yo creo, una forma muy limitada, ¿no? Y muy sesgada. Pero bueno, todo hay que decirlo. Entonces yo creo que la política educativa tendría que llevarse más por ahí, por una progresión gradual de los sueldos docentes, de profesionalizar más la labor docente, de pagarles más, de exigirles más a medida que se les paga más, y va a haber un mejor prestigio social de los docentes. Pero ahí se requiere políticas de Estado. Pero el que gremios de docentes comiencen a señalar esto de forma más clara, eso sería bueno. Pero para eso se requiere voces también un poco más intelectuales, que aborden el problema, no simplemente intereses políticos. Y ese es un camino difícil también, pero se los cuento porque sé que pueden contribuir a mejorar las cosas. ¿Tiene una pregunta? Tengo 3 preguntas. Seré breve. Primero que nada, gracias de verdad por el enfoque que ha dado a esta charla, el enfoque cristiano que nos ha también invitado a elevarnos, para elevar. El primero
y por todo. Luego, la primera pregunta sería, también respecto a las respuestas que usted nos ha dado, deberíamos enfocarnos un poco como docentes, lógicamente, ¿no?, en nuestras áreas. Como usted ha dicho que es importante, o ha descubierto, ¿no?, yo lo corroboro, más importante la vocación propia que uno tiene, ¿no?, en su caso de familia, de esposo. También dirigir hacia allí a los estudiantes, a fortalecer, a descubrir, a ayudar en su vocación propia como hijos, ¿no?, y como estudiantes, ¿no?, que es, yo creo que por ahora lo que tiene, ¿no?, que es también una maravilla. Deberíamos enfocarnos mucho en eso, cómo, en qué medida, ¿no? La segunda pregunta es, a veces tenemos contacto con los padres de familia, ¿no? Nos ha ayudado y gracias en cómo dirigirnos a los estudiantes, ¿no? Pero de repente podría, si es posible, indicar un poco cómo hablar con ellos, ¿no?, sabiendo su situación. Son situaciones variadas, ¿no?, variadísimas, problemáticas, pueden ser muchas, ¿no?, en este colegio o en tantos. Y de repente en muchos casos son ambientes que no ayudan, ¿no?, al estudiante, ¿no? Y hay veces que tenemos que conversar con ellos, cómo ayudarles, cómo dirigirles hacia la razón o hacia una correcta razón. Es a veces un poco complicado, difícil, ¿no? Y bueno, y la tercera pregunta era un poco por videos que estoy explorando suyos, de su canal, que no podía entender. Préstame el lapicero. No podía entender muy bien el título que dio a unas charlas que hizo en el 2022, que se titulaba con otros especialistas el Concilio Vaticano III. ¿A qué se debía, ¿no?, ese título? Solamente una curiosidad. Gracias. A ver, que lo hemos estudiado antes de que venga, ¿no? Ah, ya. Bueno, sí me han estudiado antes de venir, entonces ya sabían a qué se enfrentaban. No, porque sí, yo a veces hablo duro. Ok. Voy rápido. Son las dos primeras preguntas darían para conferencias enteras, son complejas. Especialmente la pregunta 2, ¿cómo tratar con los padres de familia? Yo podría dar algunas pinceladas, pero es un asunto extremadamente complejo que amerita como mínimo una charla que sí, es un asunto tan difícil, ¿no? Creo que muchos como profesores coincidirán en que a veces los más difíciles son los padres, ¿no? Y cuando uno ve niños problemas y conversa con los padres, uno dice, ya veo por qué es un niño problema, ¿no? Entonces uno como que se lo explica y más bien a veces hasta dice, la gracia de Dios, Dios es grande, ¿cómo este niño no salió peor? ¿No? Así, teniendo ese tipo de padres, con todo lo malcriado y lisuriento y desordenado que es mucho mejor de lo que podría ser con unos tipos de padres así. O sea, no, nos encontramos a veces con situaciones así, ¿no? Bueno, rápidamente. 1, sobre la cuestión de dirigir a los estudiantes en la vocación. Eso es importante. Bueno, la vocación desde un punto de vista religioso puede ser también la vocación sacerdotal. Hay que estar abiertos a esa alternativa porque Dios puede suscitar eso, más aún si estamos en un contexto educacional católico. Pero para la mayoría normalmente la vocación va a ser de familia. Es muy importante la vocación familiar. ¿Qué pasaría si, imagínense que en Perú el día de mañana siga habiendo corrupción, desempleo, delincuencia, siga habiendo todos los problemas que tenemos, pero cambia una sola cosa: que todos busquen actuar cristianamente en sus familias, los hijos, los padres, las madres, todo. Todos los demás problemas que lo tengamos igualito, pero que el factor que haya cambiado es que mañana todos los miembros de la familia, de todos los habitantes peruanos, buscan actuar cristianamente en sus familias. En una semana tenemos resueltos los problemas del Perú, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dicho eso, entonces sí, la cuestión de la familia es absolutamente fundamental. En cierto modo, los otros problemas son consecuencia de los problemas a nivel de familia. La drogadicción, la delincuencia, la criminalidad, la corrupción,
Los abusos a todo nivel, ¿no? A los niños, adolescentes, las mujeres, todo, pues. Si trabajásemos más en fortalecer la familia. Bueno, hay muchas ideologías que se llenan la boca diciendo nosotros protegemos a la mujer y estamos en contra del feminicidio y no sé cuántos, etcétera, con sus ideologías. Bueno, ¿qué pasaría si el día de mañana todos los hombres actuásemos cristianamente? ¿Cuántos feminicidios habría? Cero. Con valores cristianos en la familia podemos, pues, prevenir todo esto, ¿no?, que se ha venido a llamar el feminicidio. Porque ¿qué nos dicen los valores cristianos? Efesios capítulo 5 dice el apóstol Pablo: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, vienen las feministas a impedir que haya un discurso cristiano sobre la familia, pero más bien la mejor protección a la mujer en el contexto de la familia sería el discurso cristiano, porque significa que si yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, yo no la voy a golpear nunca, sino que tendría yo que estar dispuesto hasta a dar mi vida por mi esposa. Entonces eso, ¿no? La solución a los problemas de familia es un enfoque cristiano, a decir verdad. Incluso hay cristianos a los que les fastidia esto. Y hay por ahí gente que ha venido a criticarme porque yo he hablado de la necesidad de hablar de Cristo en la batalla cultural y de poner a Cristo en el centro de la batalla cultural. Gente por ahí en YouTube que se llaman a sí mismos cristianos han puesto el grito al cielo. Eso sucedió una controversia hace año y medio. De que, ay, cómo Dante Urbina viene a hablar de que Cristo en la batalla cultural, etcétera, etcétera. Los que más me criticaron por eso fue cristianos, de que yo ponga a Cristo en el centro de la batalla cultural. Bueno, entonces sí, tenemos que dirigirlos hacia sus vocaciones y mostrar la importancia de la familia. Segundo, cómo conversar con los padres. No podría abarcar todas las situaciones, como digo, da para una conferencia entera. Voy a dar un solo consejo, pero creo que va a ser un consejo poderoso. Yo sé que hay situaciones malas de los niños y uno normalmente habla con los padres porque hay una situación mala con el hijo. Yo les sugiero que si hay un niño problema, no hablen con el padre, a menos que sea absolutamente urgente, y de principio no hablen de eso, de la situación mala. Traten de hablar qué de bueno tiene el niño. No de lo malo, sino de lo bueno. Ubiquen qué cosa buena tiene, aunque sea que juega bien al fútbol, no sé, si no le encuentran ninguna virtud, ya, pero juega bien al fútbol, o pelea bien, qué sé yo. Puede ser buen boxeador, ¿no? Bueno, enfócate en lo bueno y dígale: Señor, su hijo, su hija, tiene esto, que puede desarrollar más y podría ser bueno en esto, pero hay que ayudar a que lo canalice del mejor modo para que sea exitoso en eso, que se desarrolle en eso. Y recién en ese marco, ahí puedes meter tal vez, por ejemplo, hay esta situación o este aspecto que podría mejorar y podríamos ayudar a mejorar. Porque, ojo, no todos los padres es que les falte el interés por sus hijos, sino que hay padres pues que cuando los llaman, ya vienen con mala predisposición. Dicen: ay, caramba, me van a venir a decir algo malo de mi hijo, qué problema, ¿no? Si uno mismo para hacer trámites gubernamentales, donde ni siquiera te van a decir nada malo, uno ya, ay, que tengo que hacer este trámite, ya vas molesto. El padre de familia también, o sea, me van a hablar mal de mi hijo y me vienen a cargar un problema, ¿no? Tú háblale de una virtud, de algo bueno, del niño o la niña problema. Y luego, la conducta que veas mala, menciónala como un obstáculo para el desarrollo. Y conversar con el padre sobre cómo pueden trabajar juntos para que el niño se desarrolle. Y cómo abordar el obstáculo. Pero todo el enfoque debe estar en potenciar lo que hace de bueno. ¿Ya? Eso creo que ayudaría mucho más a que la información se reciba. Porque lo que pasa con conversaciones con los padres es que ellos no quieren recibir la información. Simplemente hacen como que te escuchan o directamente te contradicen o hasta se pelean contigo. En cambio, con este otro enfoque yo creo que se puede llegar más, ¿no? Hay un dicho, ¿no?, que dice, pues que, no lo voy a decir completo, pero ya saben la idea de que es mejor la miel que la hiel. Ustedes entienden. Y por último, la tercera cuestión muy rápido de esto, el Concilio Vaticano III
pues es simplemente un nombre jocoso. Es decir, en la Iglesia Católica ha habido 21 concilios ecuménicos. El más reciente es el Concilio Vaticano II. Y bueno, con un grupo de amigos apologetas católicos, o sea, que defienden la fe católica, nos juntamos a hacer una pequeña serie de programas y le decidimos dar un nombre jocoso, por decirlo así, o ameno, como Concilio Vaticano III, ¿no? Y ya está. Simplemente por una especie de seguidilla del Concilio Ecuménico, pero obviamente no es que pretendamos que nosotros damos decretos dogmáticos o que se nos tiene que hacer caso como si fuera una instancia magisterial o algo así, ¿no? No, es simplemente eso, un nombre llamativo y nada más.